Durante ciertas etapas de nuestra vida tenemos que enfrentar varios sentimientos negativos producto de diversas circunstancias. El sentir que nuestra vida carece de sentido, lidiar con la desesperanza y desesperación producto de un problema de difícil solución, la soledad y el sentir que no encajamos. El hecho de enfrentar una rutina agobiante son solo algunas de esas circunstancias que poco a poco a uno lo van carcomiendo al punto de perder todos sus estribos y caer en depresión. A menudo nos vemos en estos escenarios producto de estar en entornos hostiles, repleto de diversas dificultades tanto económicas, sociales, políticas, etc. El ser humano a través de la religión incluso ha buscado denominar este sitio repleto de caos, desorden, tortura y sufrimiento en la figura del infierno con parajes apocalípticos y una distopia enorme. ¿A qué quiero llegar con esta introducción? Lo cierto es que hemos de cierta manera estereotipado esta clase de escenarios en circunstancias completamente caóticas, lo que resulta en sufrir dichos pensamientos negativos. Pero, ¿y si le damos un giro a esta premisa? ¿Qué tal si, en lugar de un infierno apocalíptico, nos enfrentamos a un ambiente más inocente que provoca dichas emociones? Eso es justamente The Amazing Digital Circus, un mundo que a priori luce bastante inocente y para un espectador no adentrado seguramente pensará que esta obra sería una simple y boba comedia, y en cierta parte lo es, pero tal y como se presentó en 2023, esta serie tiene tintes surreales y oscuros. Y lo cierto es que fuera de la comedia bastante de caricatura, se esconde la lucha de varios personajes por sobrevivir en un ambiente hostil. El mundo de Digital Circus se lleva a cabo en una realidad virtual, tal y como lo dice su nombre, donde nos toparemos con el circo, sus alrededores y un opresor vacío. En este mundo yace aquí la ser que adopta el nombre de Pomni luego de quedar atrapada aquí en conjunto con Jax, Ragatha, Sobo, Kinger y Django, cada uno lidiando con este entorno a su manera. Jax por su parte siendo un bully, Sobo con bastante indiferencia, Gangle entre la máscara feliz y una personalidad triste y cohibida, tal y como reza a esa alegoría entre sus máscaras, Kinger con cierto nivel de paranoia, torpezas y buenas intenciones, dejando a Ragatha como aquella que toma un rol más maternal y de apoyo a Pomni, quien es la nueva en este mundo y quien posee las mayores dudas, miedos e inseguridades. El circo está a cargo de Kane y su ayudante Bubble, quienes a lo largo de lo visto en estos dos episodios mostrarían bastantes incompetencias producto de ciertas cosas de Kane. Lo cierto es que aquellos que residen en el circo deben cumplir con ciertas aventuras y misiones que Kane les propone, obteniendo ciertos beneficios por ello, aunque en palabras de Ragatha, sirven más para mantenerlos distraídos de problemas más fuertes dentro de este universo. Ahora hay que ser claros, nadie quiere estar ahí, todos si tuviesen la oportunidad se hubiesen largado lo más pronto posible, pero el gran problema es que no hay salida en este universo. Puedes intentar quitarte de encima el casco que te trajo a dicho mundo, no servirá, cierto, hay puertas dentro del circo que te indican una posible salida, pero hubo dos individuos conocidos que descubrieron a la mala que dichas salidas eran falsas, Pomni y Kaufmo, y es necesario que hablemos de este último. Kaufmo era un payaso dentro del circo, solía contar chistes con resultados mixtos en el grupo. Sin embargo, y como dijo Kinger, un día se volvió loco luego de toparse con dichas puertas de salida, hasta que finalmente cayó con la realización de que eran falsas. La desesperanza y desesperación fueron tales que provocaron un efecto severo en el pobre Kaufmo, que terminó haciendo que este se abstrajera. Pero, ¿qué es la abstracción? Tal y como lo describe Ragatha, es aquella cosa que te pasa cuando dejas que tus pensamientos negativos te consuman de tal modo que termines recayendo a un punto completamente irreversible. Significa la pérdida de tu identidad, ceder a la ira, volverse primitivo y perder todo rastro de raciocinio coherente. Básicamente, estamos ante una referencia a la depresión y caída a la locura. El ser humano a lo largo de su vida experimentará todos estos malos sentimientos
sentimientos producto de varias experiencias desafortunadas, y si aquello no se trata o se sobrelleva correctamente, terminará en un estado de depresión que lo dejará en una posición débil a nivel de salud mental, y en el peor de los casos, desarrollar episodios de psicosis. Kaufmo básicamente sufrió esta etapa al descubrir que no había salida, y esto provocó que cayera en el estado antes mencionado, sin poder sobrellevarlo, abstrayéndose irreversiblemente. Esto es importante porque le daría a Pomni la clara advertencia de lo que pasaría si deja que sus pensamientos se la devoren viva. Nuestra protagonista ha sufrido el camino de Kaufmo de igual manera. Es enviada al circo, olvida sus recuerdos, hasta su nombre original olvida. Investiga más sobre las puertas, incluida la visita a Kaufmo, a quien luego termina enfrentando, y termina dándose con la horrible realización de que la razón del por qué no hay salida es porque no fue hecha por Kane, que todas esas puertas conducen a un laberinto que terminan en el vacío, y que al final se podría resumir esta sección del circo como una interminada en el mundo de Kane. Pero Pomni es mucho más que eso. También sufre cómo relacionarse con sus compañeros del circo, especialmente con Ragata, quien busca hacer que ésta se adapte de la manera más rápida posible a la dinámica del grupo y del circo en sí. Pomni en un inicio solo estaba enfocada en buscar la salida y nada más que eso, dejando de lado cosas como ayudar a Ragata luego de haber sido atacada por Kaufmo, y obteniendo cierto rechazo de algunos de los demás miembros del circo, pues debido a su llegada, Kane programó una aventura hogareña. Pomni al final se percata que va a estar atrapada en este lugar por lo que queda de sus días, de momento, que tiene que lidiar con sus aventuras para no perder su cabeza y estar destinada a una rutina la cual no debe pensarla tanto sin caer en la locura. De hecho, lo cierto es que Kaufmo no fue ni será el único que se abstrajo o abstraerá. Antes de ir a visitarle, Pomni y el resto pasaron por unas puertas de habitaciones que le corresponden a quienes residen en el circo, y el ver varias caras tachadas ya hace que uno sospeche algo, pero las sospechas se confirman cuando Kane manda a Kaufmo al sótano, en donde se encuentran criaturas idénticas a él. Esto ya confirma que hay mucha gente que se ha abstraído y cayó en la depresión y posterior locura, pero hay más. Lo cierto aquí también es que está enfrente a un maestro de ceremonias bastante caótico y problemático. Kane suele estar enfocado en darle aventuras a las personas que tienen el circo, servir como una suerte de administrador de la realidad y programar más cosas para mostrar. Y lo cierto es que cuando crea las aventuras, este incluso tiene la capacidad de crear inteligencia artificial para dichas misiones, NPC si les querés decir así, aunque lo cierto también es que estas aventuras plantean ciertos peligros. ¿Qué pasaría si alguien no logra superar la aventura? ¿Qué pasaría si en alguna circunstancia desafortunada alguien muere? No estamos hablando de aventuras simples. La aventura hogareña consistía en detener una criatura que convertía todo en criaturas a su merced, y la segunda en detener a unos bandidos en una persecución de riesgo brutal. Cierto, puede que Kane haya planteado sus mundos para que no se presente jamás este escenario de alguien falleciendo en la simulación, pero son escenarios bastante inquietantes si te los pones a pensar, así como también el propio Kane, quien incluso por pura casualidad detuvo a Kaufmo luego de sacar a Pomni del vacío. Está más enfocado en hacer que todo gire sobre su propio ritmo en lugar de enfocarse en el resto, y de cierta forma es un personaje de una moralidad un tanto gris. No sabe cómo diferenciar entre lo moral y lo inmoral, alguien que está más enfocado en sus propios asuntos y que solo puede darle misiones a sus ratas de laboratorio para que no se abstraigan, y que no sabe o no puede traer de regreso a los caídos de la abstracción. Ahora volvemos con Pomni y el resto de la pandilla. Lo cierto es que Pomni sufre también problemas de cómo socializar y adaptarse en su entorno. Por más buenas intenciones que tenga Ragata con ella, al final incluso llega a sufrir una pesadilla donde se ve a ella misma abstrayéndose. A lo largo del episodio 1 y 2 vemos cómo esta le cuesta bastante relacionarse con el resto de sus compañeros, y ciertamente la actitud un tanto despreocupada de Kane y la matonería de Jax no ayudan mucho. A lo largo de estas dos aventuras
horas, ella siente no encajar y se cuestiona constantemente cuál es el sentido de seguir, dado a que están condenados a hacer misiones para Kane a cambio de no abstraerse. Sin embargo, en el episodio 2 le es presentada una situación similar. Como dije, Kane es capaz de crear mundos con NPC que poseen inteligencia propia, y para la oportunidad presentada, el maestro cirquero decidió incluir una IA inmersiva. La misión constaba de recuperar la miel de Mape robada por unos bandidos, y tras una larga persecución, Pomni terminaría debajo del mapa del reino. Recuerden que esto es como una suerte de videojuego, junto con uno de los bandidos quien mira con horror la cruda realidad. Este bandido de nombre Gumigo buscaba robar la miel para ayudar a su madre a alimentar a toda su tribu, solo para que luego del incidente con Pomni termine enterándose que este mundo brillante con personajes vívidos era una farsa, que él también era una farsa, que su madre no existe y que al final, una vez terminada la misión, todos irremediablemente terminarán cayendo en el baúl de Kane hasta nuevo aviso. Aquí vemos cuestiones existencialistas dentro de este planteamiento. ¿Qué soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Acaso lo que yo haga importa? Son preguntas hechas por Gumigo, quien termina cuestionándose sobre por qué seguir, y de cierto modo Pomni se ve reflejada en él, pues hasta ahora su propia presencia en el circo ya le generaba todo tipo de dudas. No recuerda nada de su vida anterior a ponerse el casco, y está condenada a mantener su mente distraída para evitar caer en la locura, pero sobre todo comprende de cierta forma el sentirse como si no valiese nada. Sin embargo, por más que la situación se vea sombría, ella cree que no debería ser así. Nadie debería sentirse de esa forma. Le ofrece ir al circo a intentar ser alguien y encajar. Aquí vemos nuevamente la cuestión, el sentimiento de pertenencia. Pomni por su parte dice que no pertenecería menos que él y le ofrece su amistad. Ambos lograrían salir debajo del mapa y se irían al circo con los demás, hasta que Kane manda el baúl al pobre de Gumigo, argumentando que no puede darse el lujo de tener NPCs en el lugar debido a que podrían confundirse con personas reales. Y si nos ponemos más observadores, recordaremos que este dijo que la IA que usó era de una mayor inmersión. Capaz y no estaba en sus planes hacer que uno de sus NPC llegue a su reino, pero capaz sí estaba en sus cálculos hacer que estos jueguen con la psique de los personajes. Por lo que sí, tenemos ante nosotros la cruda realidad de este lugar. ¿O no? Antes de terminar el episodio 2, Pomni, aún procesando lo de Gumigo, asistiría al funeral de Kofmo organizado por el resto del circo. Ellos hacen esto con el fin de honrar su memoria y el ver como cada uno de ellos, a excepción de Jax, quien parece sufrir el duelo a su modo, por más cosas negativas que le hayan dicho el payaso, le dedican palabras esperanzadoras de despedida, de cierto modo la hace sentir segura. Al inicio del episodio, en su sueño, ella veía cómo caía el sótano con el resto de los caídos mientras el resto no movía un dedo por ella. Ahora esto cambia al final, en donde ahora tiene al resto de la pandilla dándole una mano para no caer al vacío, reflejando que a pesar del ambiente hostil y de las circunstancias dentro del circo, aún queda gente con la que puede apoyarse, gente con la que puede relacionarse y entablar amistad para no enfrentar sola este martirio. Son como náufragos en una isla desierta, trabajando en equipo para sobrellevar este reto. El episodio 1 termina con Pomni resignándose a pasar su infierno personal en forma de circo por el resto de sus días, mientras no daba una buena impresión a los demás y aislándose en el proceso. El episodio 2, por otro lado, es lo opuesto. A pesar de la caída de un amigo que sufría el mismo problema, ella aún tiene gente en la cual apoyarse, gente que ha tratado de ayudarla y ella en un inicio buscaba aislarse de ellos y ahora siente que quizás pueda pertenecer a ese grupo de desamparados, listos para afrontar con esperanza el ambiente más hostil. Quién sabe, son 2 episodios disponibles de momento y aún es temprano para sacar conclusiones claras. Hay ciertas cosas que podríamos ver a futuro. Subu, por ejemplo, tuvo poca o nula participación, así como quizás un giro en el modus operandi de Jax.
quien probablemente tenga algo más que contar que ser el bully de turno. ¿Quién está detrás de Kane y con qué fin encarcela a la gente contra su voluntad por acá? Capaz más contexto sobre los caídos, así como las experiencias del crew previo a la llegada de Pomni y el desarrollo de esta última, viendo cómo maneja su integración a su nueva vida o su caída a la locura. Probablemente veamos un poco de ambas en el futuro. Y por supuesto, ¿qué es Kane verdaderamente? ¿Es alguien real tal y como lo es vendido en una de las promociones de la serie? ¿O es algo más complejo de lo que aparenta? ¿Quién sabe? Capaz dentro del crew alguien aparenta hacer algo que no es, algo como un NPC probablemente. De momento todo lo que podría decir es pura especulación, pero bueno, veamos qué nos depara todo al final. Y eso sería todo. Kane no reventará a tu compa si este se suscribe y da like ya mismo. Comparte el video para que Pomni pueda socializar y comenta tus amenazas de muerte a Kane. Ya sin más, eso es todo por ahora. Goodbye everybody.